Excelente, su servidor Adán García. Arrancamos entonces con el tema cálculo anual en CODPAC y nóminas. La intención de esta capacitación, pues bueno, es conocer dentro de ello el marco legal, el fundamento, la base del cálculo anual y por supuesto terminar y finalizar con el proceso del cálculo anual dentro del sistema de CODPAC y nóminas, ¿no? Dentro de ello, bueno, las recomendaciones, las consideraciones que debemos de tener, por supuesto los cambios que vienen para 2020 y muy importante también las claves y conceptos que debemos de utilizar dentro del cálculo anual en caso de que los empleados pues, bueno, tengan un ISR a favor o tengan un ISR a cargo. Perfecto, dentro del temario lo que vamos a ver sería el marco legal, puntos a considerar en el cálculo anual, preparación para el cálculo anual que debemos de preparar antes de, y por supuesto cómo se realiza el cálculo anual, es un proceso bastante sencillo, y consideraciones estando ya en el sistema de CODPAC. La recomendación como el cálculo de aguinaldo es que estemos en la última versión. Recordemos que la versión de CODPAC y nóminas es la versión 12.2.1 y a finales de este mes, pues bueno, se libera una versión para los cambios que vienen en el año 2020 respecto al ajuste anual en el caso del subsidio ISR mensual. Pues bueno, también vamos a ver cómo realizar el proceso del cálculo anual en CODPAC y nóminas y aquí vamos a tener presente dos escenarios. Número uno, el escenario cuando realizamos el cálculo anual estando en el ejercicio 2019, suponiendo que estamos ya en el último periodo, en el periodo 24, bueno, en este caso si es quincenal, o en la última semana del periodo, ¿no? Y el otro escenario, pues, es considerar cómo tendríamos que realizar el cálculo estando ya en el 2020, ¿no? Que el proceso en sí no cambia, sigue siendo el mismo. Lo que sí cambian son los conceptos que vamos a ver en el recibo de nómina de aquellos empleados que tengan ISR a cargo o ISR a favor, ¿sale? Y por supuesto considerando también ahí la clave que debe de existir respecto al cambio 2020, ¿no? Entonces, pues bueno, iniciamos con la presentación. Dentro de ello, parte de lo que es necesario conocer y saber del por qué pagamos impuestos, pues bueno, prácticamente esto es constitucional. Aunque no nos guste, pues bueno, en el cuarto párrafo, bueno, nos indica que los mexicanos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos, así como de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios en donde nosotros estemos. Y lo que opina, lo que según el supuesto de lo que nos dice la autoridad, y eso está en el portal del SAT, es que bueno, al final del día los impuestos se supone que se destinan a diferentes sectores de los servicios públicos, pero bueno, la realidad es otra, aunque esto es la postura de la autoridad, ¿no? Que haya mejor servicio de salud, mejor servicio de carretera, mejor servicio de alumbrado, pues combatir la pobreza, y parte de lo interesante, ¿no? Que hoy pues bueno, se anuncia muy de mañana, muy temprano, pues los cambios que vienen para 2020 y empezando por pues, el incremento del salario mínimo de 20 pesos. Pues, ojalá y exista también una modificación a las tablas pues, respecto al seguro social, porque seguramente pues, sí se va a disparar un poco las cuotas para efectos de leyes. Muy bien, entonces dentro del marco legal también podemos encontrar el artículo 97, que aquí es la base principal para efectos del cálculo anual, ¿no? Aquí nos dice la autoridad y la ley, que bueno, las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96, que nos habla cómo se tiene que calcular el impuesto respecto a esa tabla, pues bueno, dice que se calculará un impuesto anual de cada persona que le haya prestado servicios personales subordinados, ¿no?
Eso es parte o la base de lo que ya debemos de tener presente, ¿no? El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario por los conceptos a que se refiere este capítulo. Bueno, el impuesto local a los ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado que hubiera retenido en el año de calendario al resultado obtenido. Y aquí está el artículo que nos indica que debemos de aplicar respecto a esta ley, ¿no? Y bueno, al final del día de este proceso del cálculo, de este ajuste anual, es saber si realmente se tuvo un ISR a favor, se tuvo un ISR a cargo o se pagó el impuesto necesario del año, ¿no? Es decir, salimos a raya. Al final de ello, pues bueno, vamos a tener también cuándo no se realiza el cálculo, ¿no? Y lo encontramos en el mismo artículo que es el 97 de la ley de ISR, ¿no? Y en este punto, en el mismo artículo 97, pues vamos a encontrar también los puntos donde nos indican a quienes se les realiza el cálculo anual y a quienes no se les debe de realizar el cálculo anual. Y hay tres puntos principales o tres apartados a quienes no se les debe realizar el cálculo anual. Número uno, quienes hayan iniciado las prestaciones o hayan iniciado a trabajar dentro de una empresa después del 1 de enero y hayan dejado de laborar antes del 31 de diciembre. Esos tipos de empleados que comprenden esas fechas de entradas y de salida, no se les realiza el cálculo anual. En el apartado, el inciso B, nos indica que tampoco se les debe de generar el cálculo anual a aquellos empleados que tengan ingresos anuales por arriba de los 400,000 pesos. Esas personas pues, tienen que realizar su declaración anual ya directamente con la autoridad. Y en el inciso C, bueno, nos indica que también no se les debe de realizar el cálculo anual a aquellas personas que informen a la empresa o al patrón que ellos realizarán su declaración anual. En ese supuesto, nos tienen que entregar una carta aviso, ¿sí?, en donde ellos están asumiendo que estarán realizando su declaración anual. Aunque hoy en día, respecto a la entrada de la nómina o complemento 1.2, pues deja de existir como tal la famosa ley, ¿no?, que era la declaración informativa de sueldos y salarios. Hoy en día ya no existe, pero sin embargo se tiene que realizar este proceso del cálculo anual. Entonces, si aquellas personas que van a realizar su declaración anual tienen que informar a través de un oficio, el sistema genera una carta aviso en donde el empleado pues, tiene que firmar que él será responsable de realizar su declaración anual y por ende pues, no le vamos a estar generando su cálculo anual dentro de este proceso. Y una vez que ya nos haya entregado la carta aviso, entonces podemos generarle el formato o la constancia de sus sueldos, la constancia de ingresos de ese año, ¿no? Con la intención de ayudarle a tener presente los importes que debe de estar declarando. Aunque hoy en día, pues ya encontramos en el portal del SAT el visor de la nómina. La verdad está muy interesante, está muy bueno y los reportes que nos brindan están muy completos. El único detalle, pues bueno, hay que esperar en los días más cercanos ya cuando se realiza la declaración anual, por el tema de que muchas veces hay inconsistencia con la información de la nómina y es porque no se han timbrado algunos recibos o porque se timbraron y se cancelaron esos recibos, ¿no? Por esta razón, prácticamente hay que esperar a finales. En estos supuestos es cuando no se decalcula entonces el proceso del cálculo anual dentro del sistema de nóminas. Muy bien, ahora bien, recordemos que el sistema de compra y nóminas es un sistema de nóminas ya de muchos años que viene trabajando, que nos viene ayudando a generar el proceso de cada cálculo que necesitemos respecto a nómina. Y vamos a encontrar algunos reportes en donde todavía
ya no aparece ISR, sino se muestra como ISPT. Entonces, al final del día es lo mismo, y por supuesto ya hay ahí algunos puntos que hay que resolver, ¿no? Pero al final del día es lo mismo, ¿no? El impuesto sobre la renta, que es un ISR, como el impuesto sobre el producto del trabajo, ISPT. Los conceptos de una nómina, por ejemplo, quincenal, se resumen en este apartado. Cada vez que nosotros timbramos una nómina, el sistema almacena un importe de la base gravada y un importe de la base exenta, ¿vale? Y esa información que está almacenando en el sistema de Compact y nómina, la está almacenando en acumulados, que así se conoce dentro del sistema, que nos va a ayudar para que al final del año, en el proceso del cálculo anual, pues nos esté informando cuánto es el importe total de la base gravada del ejercicio y cuánto es el importe total de la base exenta del ejercicio. Con base a ello, el sistema realiza y toma esos datos para generar el cálculo anual y determinar si nosotros tenemos un ISR a cargo o un ISR a favor. Entonces es importante que de igual forma cuando registremos, cuando demos de alta conceptos nuevos que no están dentro del sistema, nosotros revisemos las fórmulas que estamos dando de alta. ¿Okay? Entonces, prácticamente, eso es lo que debemos estar considerando cuando demos de alta conceptos nuevos. Ahora, dentro del proceso de cómo se calcula el ISR, pues bueno, esto está, vaya de más, esto lo conocemos muy bien, pero muchas veces pasamos o dejamos pasar este punto cuando modificamos el cálculo ya sea del subsidio o el cálculo de ISR en los recibos de nómina. Muchas veces porque, conciliamos el cálculo con el que traíamos, con el que el sistema me está dando, ¿no? Y recordemos que en el sistema, pues bueno, vamos a encontrar un concepto que se llama subsidio al empleo, que es el subsidio causado, que así le llama la autoridad, y que es de suma importancia a partir del 2020, porque la autoridad, respecto a los ajustes, lo que busca es que cada mes pues, se haga un ajuste mensual para determinar si tenía un subsidio o si le correspondía pagar ISR, ¿no? Y con esto pues, prácticamente va cerrando cada proceso, cada revisión, y con este punto del ajuste mensual que viene para 2020, se supone que para el cálculo anual debería de estar más completo. No debería de haber un ISR a cargo y no debe de existir un ISR a favor por el tema de que mes a mes estamos realizando un ajuste. Las diferencias serán mínimas para entonces realizar los ajustes. Pero lo que busca la autoridad es que mes a mes pues, se le vaya informando todos estos puntos. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones previo al cálculo anual en Compact? Número uno, pues tener presente los cambios que vienen para la guía de llenado sobre el CFDI de nómina, y más si tenemos empresas que no se le va a realizar el cálculo anual en el 2019, sino ya sea por cuestiones de trabajo, por tiempo, se les realizará hasta el 2020. ¿No? Entonces es importante que revisemos ese proceso cuando se realizará. Y el segundo punto, bueno, es pues, vaya a revisar los comprobantes, el visor de comprobante de nómina. Y el tercer punto es utilizar el tablero fiscal. Respecto al visor comprobante de nómina, que es el que encontramos dentro del portal del SAT, pues va a ser muy interesante porque el empleado podrá validar con la constancia que le emite la empresa, que muchas empresas hoy en día ya no las generan, por el tema de que el CFDI de nóminas, complemento 1.2, pues ya trae toda esa información, ¿no? Y seguramente muchas empresas le dicen, ¿sabes qué? Pues tú tienes todo tu recibo de nóminas y pues júntalos o haz ahí tu suma de todos sus ingresos, ya sea grabados o exentos. Pero prácticamente el empleado podrá conciliar el formato o la constancia que le estamos dando con lo que aparece en el visor del comprobante de nóminas desde el portal del SAT, ¿no? Y podrá determinar muy rápidamente cuál es, si existe alguna diferencia.
Y las diferencias pues, pudieran ser que se hayan cancelado algunos recibos por realizar algunas correcciones. El punto 3 es utilizar el tablero fiscal. El tablero fiscal es una herramienta muy interesante y es importante que le demos por lo menos una revisada y en qué punto nos puede ayudar. La autoridad hoy en día está enviando algunas invitaciones, algunos correos, en donde nos indica que el ISR que se enteró no es lo mismo con lo que está timbrado en los recibos de nómina. Y la variante pudiera ser que o no he timbrado algunos recibos de nóminas, pero pues yo ya avisé, yo ya tengo determinado el ISR y yo ya le informé a la autoridad. Eso pudiera ser un punto. El otro es que puede ser que se hayan realizado cancelaciones de algunos periodos. Y entonces es importante porque este tablero fiscal nos ayuda a determinar o a encontrar información en tres apartados muy interesantes. Número uno, pues puede ser una conciliación de ISR contra lo que yo le estoy entregando a la autoridad, con lo que yo estoy calculando o están ya registrados en mis recibos de nóminas timbradas. El segundo punto, pues bueno, es conciliar la información de lo que yo estoy enterando al IMSS contra lo que yo tengo timbrado en mis recibos de nóminas. Y el tercer punto, pues prácticamente es pues validar o determinar o revisar el cálculo anual detallado con base a todos los XMLs que están. Vamos entonces al punto 1. Respecto a los cambios en la guía de llenado sobre el CFD de nómina, pues vamos a encontrar que hay un nuevo apartado que es el apéndice 8, en donde bueno, la autoridad ya nos indica y nos informa cómo tiene que ser el proceso para efectos del cálculo del impuesto anual por sueldos y salarios en el CFD de nómina, en el caso de que exista un ISR a cargo. ¿Y qué concepto se debe de utilizar? ¿Sale? Y qué claro. Recordemos que esto inicia a partir del 2020. El sistema de nóminas ya cumple con ello, pero es importante que estemos en las últimas versiones de los sistemas de compra. Un ejemplo gráfico de cómo tiene que aparecer es que si el cálculo anual se realiza en el siguiente ejercicio, estamos hablando 2020, yo tengo que ver en mi recibo de nómina un concepto con la clave del SAT 101, que es ISR retenido de ejercicio anterior. Es un ISR que salió en contra o a cargo del trabajador y que corresponde al ejercicio que acabamos de pasar. Entonces, esa es la clave que nosotros debemos estar utilizando. Por supuesto, en el concepto de nómina aparece un código interno que es el 33, pero si revisamos la clave del SAT es el 101. Y ahorita lo vamos a ver más adelante cuando estemos realizando el proceso. Y bien, el visor comprobante de nómina, bueno, que nace por ahí del 2018, es una herramienta muy interesante, aunque con algunas inconsistencias que la autoridad aún no resuelve, y esperemos que este año, para 2020, pues sea un visor o una herramienta que les ayude también a ustedes a determinar o a encontrar una diferencia. Y esta es la ventana principal del tablero fiscal, porque les comentaba, determinar conciliación, hacer una conciliación ISR, determinar alguna diferencia, determinar pues, bueno, alguna diferencia entre los conceptos del IMSS y pues, determinar también una diferencia entre el anual de sueldos y salarios. Esta herramienta lo único que tenemos que hacer es descargar los comprobantes que están en el portal del SAT, ¿sí? Y subirlos en este apartado, en este punto. Vamos a poner acá el puntero. Debemos de buscar la opción en donde se descargaron, debemos de seleccionar y cargarlos al sistema de nómina. Lo que hará aquí el sistema es una conciliación de lo que tiene la autoridad reportada contra lo que yo tengo en mi sistema de nómina. Muchas veces dirán, pues se supone que es lo mismo, sí, y se supone, pero muchas veces se canceló el recibo por equivocación, alguien modificó la nómina,
no se volvió a timbrar esos recibos que ya estaban planeados, ¿no? Por X o Y razón, yo les recomendaría que realizaran una conciliación antes de realizar su cálculo anual. O posteriormente, pues aquí ya depende mucho cuál es el objetivo a lo que quiero llegar, ¿no? Si quiero determinar o quiero conciliar el ISR, pues bueno, hay que hacerlo antes del cálculo anual. Si quiero determinar el IMSS, pues bueno, también hay que hacerlo antes de que cerremos el año y determinar y saber si existe alguna diferencia para que no caigamos en alguna discrepancia con la autoridad del Seguro Social, ¿no? Entonces, o también si quiero revisar a detalle la información anual de sueldos y salarios. Va a depender mucho para qué necesitemos ese tablero fiscal, ¿no? Pero prácticamente es una excelente herramienta que le podemos dar un buen uso si empezamos a conocer y a meternos en este punto. Perfecto. Respecto a la preparación para el cálculo anual en costos y nómina, lo que debemos de tener presente, ¿en qué periodo vamos a realizar este proceso? ¿Lo vamos a realizar en diciembre o lo vamos a realizar en enero? Si nosotros realizamos este proceso en el mes de diciembre, que prácticamente estamos ya en la última quincena, en el último periodo de trabajo, pues bueno, debemos estar considerando que lo podemos calcular, podemos aplicar este cálculo anual las veces que sean necesarios, por algunos ajustes que tengamos que meter o conceptos o comisiones o gratificaciones en este periodo, ¿sí? Una vez que nos pasemos al siguiente periodo, que sería enero, ya no podremos estar aplicando más de una vez el cálculo anual. Solamente nos permite realizar una sola vez cuando sea 2020. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque se supone que ya está cerrado el ejercicio 2019 y ya no se pueden realizar modificaciones respecto a los acumulados. Entonces es importante que se realice, solamente se aplique una sola vez. Ahora, si nosotros ejecutamos el proceso del cálculo anual en este periodo, que es el 24, el concepto que vamos a estar encontrando en el cálculo anual y en el recibo de nómina será el concepto 50, que es reintegro de ISR pagado en exceso. Y permítanme revisar, porque esa es la clave interna del sistema de nómina. Voy tantito acá, ¿vale? Pero la clave del SAT, permítanme revisar, será esta. La clave del SAT, que es OP001, reintegro de ISR pagado en exceso, que es lo que estamos viendo en este punto, ¿vale? Esa es la clave del SAT y esta es mi clave interna del sistema de nómina, ¿vale? Cuando nosotros revisemos el XML o revisemos el PDF ya timbrado, pues nos estará mostrando esta clave, ¿vale? Y bueno, ¿por qué aparece como OP? Porque es otros pagos que no son considerados como ingresos y efectivamente no es un ingreso, sino es algo que se pagó de más en ese ejercicio. Si nosotros generamos el cálculo anual, ya sea de enero o abril, pues bueno, vamos a ver en el recibo el concepto 55 cuando el empleado tenga un ISR a compensar. Y la clave del SAT será la OP004, aplicación de saldo a favor por compensación anual. Entonces sí es importante revisar el concepto en qué momento se está realizando el cálculo anual. Y por supuesto, el PAC va a validar esa información, ¿vale? Cuando se timbre un recibo de nómina, si el empleado tiene un ISR a favor, pues va a validar y solamente va a timbrar cuando tenga esta clave, si es en este periodo, estamos diciendo que es diciembre, ¿vale? Si no, en la bitácora me estará informando que no se pudo timbrar de acuerdo al error. Y si es en enero, pues bueno, el PAC va a validar que sea esta clave, ¿vale? Y si no, pues de igual forma en la bitácora nos estará informando el error de por qué no se está timbrando esos recibos de nómina. Ahora, también lo que nosotros debemos estar considerando es que, como les comentaba, en diciembre nosotros podemos estar realizando algunos ajustes, metiendo algunos otros conceptos,
y podemos estar detectando y calculando, realizando cálculo anual y aplicando, ¿sí? Pero ya estando en 2020, ya no podemos realizar, solamente se realiza una vez el cálculo y la aplicación, y no hay más, ya no me permiten, debido a que ya está cerrado el ejercicio. Retomando desde cuando iniciamos, vamos a tener que identificar, y el sistema también lo hará por nuestra cuenta, empleados que trabajaron todo el año, ingresos menores a 400,000 pesos y que no presenten ellos su declaración. Esos tres supuestos son los que estos son los tres supuestos que nosotros vamos a tener presente para realizar el cálculo anual de los empleados. Empleados que hayan trabajado todo el año, ingresos menores a 400,000 pesos y que no presenten ellos su declaración. Ahora, ¿qué pasa? Para aquellos que van a presentar su declaración anual, bueno, podemos generar la carta aviso desde el propio sistema. Entregarle al trabajador que nos firme la carta aviso y con ello le decimos al sistema que a esas personas no se les va a realizar el cálculo anual. Y por supuesto también el sistema me da la opción de seguir generando la constancia de retención de sueldos y salarios, que a esto pues, le va a ayudar mucho al trabajador para realizar su declaración anual. Y prácticamente es un formato bastante conocido, un formato que estábamos muy bien familiarizados con cuando existía la ley. Entonces entramos ya en el proceso para el cálculo anual. Y entonces para realizar el cálculo anual vamos a tener que verificar y reconstruir acumulados, que ahorita lo vamos a ver más a detalle en las siguientes láminas. Para esto, bueno, lo vamos a realizar desde el menú procesos. El paso 2 es realizar el proceso del cálculo anual. El paso 3, pues bueno, seleccionar los empleados a los que no se les realizará el cálculo anual. 4, en caso de que sí existan empleados que no se les va a realizar el cálculo anual, imprimir cartas de aviso y posterior a ello imprimir las constancias. Y una vez realizados esos 5 pasos, realizar el cálculo anual. Ahora, dentro de la verificación de acumulados, esto es importante, tener presente que efectivamente el sistema nos esté separando la parte grabada y la parte exenta de los conceptos que, como pudiera ser el aguinaldo, la PTU, despensas, algún otro concepto de previsión social. Entonces, revisar que efectivamente el sistema sí nos esté mostrando la parte exenta que corresponde. Entonces, nosotros podemos revisar desde reportes ISR y ETU, partes grabadas exentas para ISR por empleado. En caso de que no nos esté mostrando una información correcta, nosotros podemos ejecutar una utilería que se llama reconstrucción de acumulados. Lo que realiza esta utilería pues, prácticamente es resolver temas o inconsistencias de información en los acumulados de los conceptos. Ahora, esta tabla es una tabla de los puntos y conceptos que nosotros debemos de tener presente. Número 1, vamos a empezar de abajo hacia arriba, perdón que esté así la tabla. Vamos a decir, bueno, si realizamos el cálculo anual durante diciembre del ejercicio en curso, estamos diciendo 2019, si el empleado tiene saldo a favor, yo tengo que ver en mi sistema de nómina el concepto de 50 reintegros de ISR retenido en exceso. Y la clave del SAT debe de ser OP001, reintegro de ISR pagado en exceso, siempre que no haya sido enterado al SAT. Esto es lo que yo tendría que ver, ¿sale? Y si tiene ese concepto o esta clave del SAT, sí me va a permitir timbrar mis recibos de nóminas. Si tiene o yo le modifique el sistema, no le va a permitir timbrar ningún recibo de nómina, ¿vale? Esta clave no se utiliza en el cálculo anual cuando se tiene saldo a favor del empleado. Ahora, ¿qué pasa si el empleado tiene ISR a cargo? Entonces, debe demostrarme el sistema de nómina el concepto de 102 que dice ISR retenido de ejercicio anterior. Y la clave del SAT debe de ser la D002.
¿vale? Y si tiene esta información, el sistema o el PAC valida y sí me permitirá timbrar. Ahora, una vez que ya cerramos ejercicio 2019 y ya nos encontramos en 2020 y en 2020 realizamos el cálculo anual, entonces consideramos lo siguiente: si el empleado tiene a favor, ISR a favor, debemos de estar viendo en nuestro recibo de nómina el concepto de 55 que dice ISR compensado. Esto internamente, ¿no? Pero la clave del SAT debe de tener la OP 004, aplicación de saldo a favor por compensación anual, y esto es respecto a la clave del SAT. Si tiene esta información, esta clave, el sistema de cómputo y nómina me permitirá timbrar. Esta también me permite, ¿sí? Esto está en las validaciones y en la guía de llenado. En vez de utilizar la clave del SAT OP04, ¿puedo utilizar la OP005? Sí, sí se puede utilizar. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta este punto. Si el empleado tiene ISR a cargo ya en 2020, pues en el sistema de nómina voy a encontrar el concepto de 33, que la descripción es ISR retenido de ejercicio anterior para control interno de nómina, y dentro de la clave del SAT encontraremos que es la clave del SAT de 101, ISR retenido de ejercicio anterior. Si se tiene de esta forma, el sistema me permitirá timbrar. Si una de las consideraciones que tenemos aquí presente en la tabla no está así, pues el sistema me dará un error y no permitirá timbrar los recibos de nómina. ¿Okay? Entonces vamos a mostrar el ejemplo cuando realizamos el proceso y cómo debemos de estar viendo o visualizando los conceptos cuando generamos en 2019 el cálculo anual, y por supuesto también las consideraciones. De entrada, lo primero que vamos a estar realizando es generando la reconstrucción de acumulado. Esta es una utilería que debemos estar realizando, reconstrucción de acumulados, y posterior a ello la reconstrucción del historial del empleado. Esas dos utilerías se tienen que ejecutar antes de realizar el cálculo anual. Y por supuesto, yo creo que está de más decirles, pero revisar también que tengamos la última versión de nómina y revisar que tengamos las tablas actualizadas, ¿sale? Para que no tengamos ningún detalle una vez que se haya calculado y se haya timbrado los recibos de nómina y ya estemos en el ejercicio 2020. Entonces, yo les recomiendo que revisen todos esos puntos que les estoy comentando. Y dentro de la reconstrucción acumulado, pues es esta ventanita la que debemos de estar nosotros viendo. Y lo que nos va a ayudar, bueno, primero debemos de seleccionar el mes. El mes será desde enero. Y vamos a seleccionar el ejercicio en el cual nosotros queremos reconstruir acumulados. Lo que realiza esta función o esta utilería, pues prácticamente es resolver algunas inconsistencias de suma de los acumulados, tanto grabado o exento, ¿vale? Y es importante también realizar este punto porque muchas veces el sistema pudiera no estar considerando algunos conceptos que se hayan generado en un periodo extraordinario. Entonces, por cualquier cosa, es importante que nosotros ejecutemos esta utilería. Posterior a ello, ejecutamos la utilería reconstrucción del historial del empleado. Esta utilería lo que nos va a ayudar pues, prácticamente es a solucionar problemas o inconsistencias que tengamos en los datos de los empleados, como pudiera ser el salario base de cotización, el sueldo diario o algunos otros puntos como fechas de altas o fechas de baja de los empleados, ¿vale? Entonces, y deben estar habilitadas las 3 casillas, así como lo estamos viendo en este punto, ¿vale? Estas 3 casillas son las que deben de estar habilitadas previo al cálculo anual. Una vez que ya ejecutamos estas dos utilerías, reconstrucción de acumulados, reconstrucción del historial del empleado, el siguiente paso sería, entonces genero mis reportes para validar, revisar el total de percepciones, ya sea grabado y exento de los empleados que tengamos en las empresas. Podemos generar diversos reportes, ¿sí? Dependiendo
lo que nosotros necesitemos ver. Ejemplo, si yo quiero ver un resumen de lo que percibió el trabajador en todo el año, puedo obtener entonces un reporte que se llama resumen de percepciones, deducciones y obligaciones. Este reporte está muy bueno porque me muestra el importe total del empleado por periodos y me muestra el importe grabado por periodos y el importe exento por periodos, en dado caso que manejemos conceptos que tengan una parte exenta, y al final pues me dice el total, ya sea como tal el importe total, el total de la base grabada y el total de la base exenta, ¿vale? Y bueno, yo determino de qué periodo a qué periodo necesito ver. Ese sería un reporte. El otro reporte también que podemos ejecutar es una lista de raya. En la lista de raya yo le puedo especificar al sistema que me genere una lista de raya de la quincena o del periodo 1 al periodo 24, dependiendo también del tipo de periodo que estemos trabajando. Y el sistema pues, nos estará mostrando todo el acumulado de lo que percibió el empleado. El único punto en la lista de raya pues es que no me muestra la parte grabada y la parte exenta, solamente me va a mostrar el importe total, ¿no? Y el tercer reporte, también muy interesante, sería desde la opción cierre anual, cálculo anual detallado. También me estará mostrando un reporte y que yo puedo determinar si será del periodo 1 o al periodo 24. Estos son los tres reportes que nosotros podemos estar revisando y cada reporte es exportado a Excel, si así lo desean. Entonces, una vez que nosotros ya revisamos estos puntos y notamos que no hay ninguna diferencia, vamos a ejecutar el cálculo anual. Para esto, pues bueno, debemos de dirigirnos a la barra de menú, proceso, cálculo anual. Y esta es la ventana principal para el cálculo anual. Número 1, nos va a mostrar el botón detectar y calcular. Este botón lo que realiza como tal es el proceso del cálculo anual y detecta qué empleados pues les corresponde que se les calcule, qué empleados no se les corresponde que se les calcule porque posiblemente entró a laborar después del 1 de enero o terminó labores, terminó contrato o relación laboral antes del 1 de diciembre. O también me detecta que empleado pues, obtuvo ingresos anuales mayores a los 400,000 pesos. Eso es lo que realiza este botón. El botón guardar y aplicar, pues bueno, este botón lo que realiza es aplicar el resultado del cálculo anual en el periodo que nos encontramos. ¿Vale? Luego encontramos bueno, el botón de imprimir, pero bueno, esto lo que hace como tal es mandar a imprimir lo que está viendo en pantalla. También encontramos lo que es el botón de la constancia formato 37, que es la constancia de retención de sueldos y salarios. Y también vamos a encontrar la opción que es cartas avisos, ¿no? Que como les comentaba en la presentación, pues aquí yo puedo seleccionar al empleado desde este apartado, generarle su carta aviso, me genera el formato, puedo imprimir que el empleado me lo firme y listo, le genero también su constancia. Y le digo aquí en el proceso del cálculo anual que ese empleado no se calculará o no se realizará el proceso del cálculo anual. Posterior a ello vamos a encontrar una opción que es exportar, que es de suma importancia exportar la información al Excel y que nos quede como una hoja de resguardo, como de respaldo de lo que el sistema nos dio en el cálculo anual. Y también vamos a encontrar ahí la opción tablas de ISR, que prácticamente es para validar que tengamos actualizadas esas tablas. Al final viene un botón que se llama verificar acumulados. También es importante que nosotros le demos clic en ese punto y validar que no exista algún concepto que no tenga un acumulado registrado. ¿Sí? Puede ser que yo di de alta o registré un concepto nuevo y no le puse un acumulado fiscal, que ese acumulado fiscal pues me va a estar ayudando para que me muestre la información en este cálculo anual, ¿vale? Es importante. Y bueno, esta es la ventana que nos va a mostrar una vez que nosotros hemos dado clic en el botón detectar y calcular. Aquí podemos ver la opción que me dice a quiénes sí se les aplicó el cálculo, quiénes no se les va a aplicar el cálculo y cuál es el motivo de que no se les esté aplicando.
Como aquí podemos ver que fue una alta o un reingreso dentro del ejercicio. Y el último, que es el empleado 5, que sobrepasa el límite de 400,000 pesos de sus ingresos anuales, ¿no? Y esa persona entonces tiene que generar su declaración anual directamente ante el portal del SAT. Y al final el sistema de esa misma ventana nos trae unas notas en donde nos indica que el proceso podrá aplicarse en varios periodos del mes de diciembre del ejercicio vigente o en un solo periodo de enero a noviembre del siguiente ejercicio, que es lo que yo les estaba comentando en las láminas anteriores. Dentro del 2019 puedo generar ese cálculo varias veces, pero ya en 2020 solamente una vez. Y una vez cerrado el ejercicio, si se procesó el cálculo anual, este se tomará como definitivo y ya no podrá volverse a calcular. Recuerde que el impuesto a compensar no puede ser mayor al valor del impuesto a retener en cada periodo. Vamos a suponer que hay un empleado que tiene de ISR a favor 2,000 pesos, ¿no? Que es mucho, yo lo sé, pero vamos a suponer que ese es el importe. Tiene 2,000 pesos de ISR a favor y en el periodo de la quincena del 24 tiene un ISR a pagar de 500 pesos, ¿no? Del cálculo de ese periodo. Solamente voy a ver 500 pesos en el concepto que se me vaya a compensar en ese mes, ¿vale? No me va a dar los 2,000 pesos en ese periodo. Ese importe se va a ir compensando conforme vaya pasando cada quincena. En esta quincena, si le corresponde pagar 500 pesos el empleado, pues va a tomar 500 pesos de los 2,000 que tiene a favor con la intención de que no pague impuesto en esa quincena. Para la siguiente quincena, si tiene ISR a pagar también de 500 pesos, pues va a tomar otros 500 de los 2,000 que tenía hasta que termine su ISR a favor que tiene el empleado, ¿vale? O sea, no se le dará el importe total. Y bueno, al realizar el proceso del cálculo anual, el saldo del impuesto pendiente a compensar del ejercicio anterior ya no se tomará en cuenta, o ya no será tomado en cuenta, y se recomienda ejecutar este proceso en el último periodo del año, o en los primeros meses del ejercicio siguiente, antes de presentar su declaración de sueldos y salarios. Es importante que nosotros lo realicemos en el periodo 24, salvo que hay empresas que lo realizan en la primera quincena o en la primera semana de diciembre. Entonces, cuando se realiza el cálculo anual dentro de esos periodos, la quincena 23 o la primera semana de diciembre, el sistema proyectará de acuerdo a lo que gana por cada periodo, ¿sí? Y va a suponer que eso es lo que va a recibir en la quincena o en las semanas posteriores al cierre del ejercicio, ¿vale? Cuando el proceso del cálculo anual se realiza en el periodo 24 o 23 y dentro del ejercicio actual, si el empleado tiene ISR a favor, me estará mostrando el concepto 50, reintegro de ISR retenido en exceso, ¿vale? Este es el concepto que yo voy a estar visualizando. Ahora ya la clave del SAT que debe de tener ese concepto, lo vimos en la tablita, que igual en la presentación si gustan la modifico para que cuando les llegue pues ya ahí tengamos la referencia, ¿no? La clave interna del sistema y la clave del SAT. Es esta. Si tiene a favor, pues la clave interna es la D50, pero la clave del SAT es la OP00. Lo modifico esa presentación, esa ventanita, para que cuando se las envíe por correo, pues bueno, ya tengan en una sola lámina esos datos, ¿vale? Ese es el concepto que nosotros debemos de estar viendo si el empleado tiene a favor y si el cálculo anual se realiza en el ejercicio actual. ¿Qué pasa si tiene un ISR a cargo el empleado? Entonces vamos a estar viendo el concepto 102, ISR retenido de ejercicio vigente, ¿vale? Esto es si el empleado tiene a cargo y si se realiza en el ejercicio actual. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Ahora nos pasamos al cálculo anual si se realiza en el 2020. Si
se realiza en el 2020, yo voy a estar viendo en el recibo de la nómina, de los que tengan ISR a favor, vamos a estar viendo el concepto 55, que dice ISR a compensar. Y bueno, si nosotros, ahora si el empleado tiene ISR a favor, tiene ISR a cargo, vamos a estar viendo el concepto 33, que es ISR retenido de ejercicio anterior. Vámonos entonces al sistema de nómina. Vamos a abrir la empresa con la que vamos a hacer el proceso de cálculo anual en el 2019. Estamos en la empresa, estamos en el periodo 24. Se supone que aquí en este periodo, pues bueno, ya se calculó aguinaldo. Y lo pendiente pues sería el periodo 24. Lo primero que vamos a realizar, bueno, es revisar que tengamos la última versión del sistema de nómina, la versión 12.2.1, que las tablas de ISR vigente pues sean las actuales, ¿vale? ISR anual y subsidio anual, ¿vale? Que no haya ninguna diferencia respecto a la actual. Posterior a ella, pues bueno, vamos a irnos a la barra de menú, herramientas, utilería, reconstrucción de acumulados. Y por supuesto, antes de que empiecen a generar el proceso del cálculo anual, no está de más realizar un respaldo. Vamos a seleccionar el mes de enero y vamos a seleccionar el ejercicio 2019. Desde acá yo le estoy indicando el sistema o la utilería que necesito hacer una reconstrucción de acumulado desde el mes de enero. El sistema realizará enero, febrero, marzo hasta el mes de diciembre del ejercicio 2019. El proceso es bastante rápido y una vez que me indique que la reconstrucción ha sido terminada, cerramos la ventana y volvemos nuevamente a la opción herramientas, utilería, reconstrucción del historial del empleado. Y por supuesto, habilitamos las tres casillas, seleccionamos el periodo. Aquí si nosotros manejamos un periodo quincenal, sucursal 1, periodo quincenal, sucursal 2, debemos de ejecutar la reconstrucción del historial por cada tipo de periodo que estemos utilizando. El ejercicio que necesito reconstruir el historial y desde el periodo 1. De igual forma, muy similar a la reconstrucción de acumulados, si yo le pongo 1, realizará la reconstrucción del historial del empleo del periodo 1, periodo 2, periodo 3, hasta el periodo actual. Y seleccionamos todos los empleados y le damos iniciar. Abrimos la bitácora y bueno, en la bitácora no me está mostrando ninguna inconsistencia, solo me dice proceso terminado. Si existiera algún problema, alguna inconsistencia con algún dato como fecha de alta o de baja o de ingreso, aquí me estará informando la bitácora. ¿Okay? Vamos a cerrar y también cerramos la ventana de la utilería. Entonces, una vez que ya se ha validado mis tablas de ISR, mi versión del sistema, la reconstrucción de acumulado, la reconstrucción del historial del empleado, entonces yo puedo empezar a ejecutar mis reportes que necesito validar, que necesito tener presente. Puedo generar pues, partes grabadas exentas para ISR por empleado, puedo generar entonces un resumen de percepciones, deducciones y obligaciones. Vamos a seleccionar el registro patronal, le digo del periodo 1 al periodo 24 y le damos incluir empleados de baja, le puedo decir que sí, en este caso no tengo ningún empleo de baja y vamos a ejecutar el reporte. Me está mostrando los datos del empleado, lo que percibió su percepción total. Vamos a exportar este reporte. Y bueno, aquí me dice mis percepciones totales
percepciones totales que ha tenido, sus percepciones grabadas, los días que según ha trabajado, percepciones exentas para sueldo, pues bueno, no hay exento, todo está grabado, comisiones, también todo está grabado, aguinaldo, si observamos aquí hay percepciones totales, lo que percibió de aguinaldo, la parte grabada y la parte exenta. Y el reparto de utilidades, que también aquí está el total de lo que percibió, pero esto es la parte grabada y esto es la parte exenta, ¿no? Revisar que en este caso, pues bueno, son 15 UMAS, 30 UMAS y algún otro concepto que tenga. Aquí me están mostrando todos los conceptos que el empleado se le entregó en ese ejercicio. Vamos a cerrar entonces. Y podemos generar también el reporte de lista de raya en forma tabular. El reporte anterior que me mostró, pues bueno, ahí me muestra sus percepciones totales y sus percepciones grabadas y exentas por cada concepto. Si vimos esa parte. En esta lista de raya, pues también me va a mostrar lo que percibió durante todo el año. La única diferencia es que aquí no me separa percepciones grabadas y percepciones exentas. Aquí me muestra la percepción total o la percepción que obtuvo. ¿Sí? Aquí podemos notar. ¿Sí? Aquí sueldo me muestra todo lo que percibió durante ese periodo del 1 al 24, pero no me dice cuánto es exento y cuánto es grabado. Esa es la diferencia respecto al otro reporte. Digo, por presentación está mejor, vaya, este reporte. Y el último que podemos sacar también puede ser cierre anual y cálculo anual detallado. En este punto, bueno, vamos a pasar también el registro patronal. Le indico que es del periodo 1 al periodo 24, si es quincenal. Y bueno, acá me estará mostrando también ese reporte. Lo que hace es que me muestra la percepción total, perdón, la percepción grabada, ISR grabada, ISR exenta, ¿vale? Y también los conceptos o importes que se obtuvieron a través de un periodo extraordinario. Acá está el periodo extraordinario 1, que lo que fue de este fue de PTU, y aquí me dice cuánto es lo grabado, ¿vale? Y cuánto es lo retenido. El extraordinario 2, acá me dice cuánto es lo grabado, cuánto es, según el reglamento, cuánto es su base grabable y cuánto se le retuvo. Prácticamente en este reporte lo que vamos a estar viendo, me voy a mover tantito, en la parte inferior, pues bueno, ya me muestra el total, ¿vale? De la ISR base grabada y el total de ISR base grabada según el artículo 142, que en realidad es el 174, si no mal recuerdo, del reglamento, aunque el sistema me lo sigue mostrando como artículo 142. Y aquí me muestra el total de esos conceptos, ¿vale? Que fueron en periodo extraordinario. Y acá me dice el sistema, el periodo 24 está por calcular, que no me está mostrando absolutamente nada. Y bueno, este reporte ya se verá completo una vez que se haya ejecutado el cálculo anual. Ahorita vamos a revisar ese punto. Vamos a cancelar. Y ahora sí, vámonos al proceso del cálculo anual. Le vamos a dar detectar y calcular. El sistema, bueno, aquí me notifica quiénes no se les va a realizar el cálculo y el motivo, ¿no? Eso es lo que vimos en la presentación. Aquí hay 3 empleados que sí se les va a realizar el cálculo. Yo aquí puedo seleccionar que me muestre todos los empleados o los que nada más se les va a realizar el cálculo. A lo mejor aquí es muy sencillo ver de forma rápida, pero puede ser que tengamos una nómina bastante grande de empleados y entonces necesitemos este filtro, ¿no? Que nos muestre solo los que les corresponde el cálculo.
Y de lo que está en este apartado, pues no hay que moverle absolutamente nada. Este punto no hay que moverle, porque el sistema detecta automáticamente que se está calculando el ajuste anual en este año en el que estamos, y automáticamente si tiene a favor, pues va a tomar la clave de este concepto. D50 reintegro de ISR retenido en exceso, y la clave del SAT es OP001. Cuando ejecutemos el cálculo anual en el 2020, el sistema va a asignar este concepto, ¿sale? D55 ISR a compensar es nombre del concepto interno, pero la clave del SAT es la OP004. ¿Qué pasa si yo le muevo acá? Si lo dejo de esta forma. Realizo mi cálculo, le doy guardar y aplicar, autorizo. Al momento de timbrar, el sistema me va a mandar un error. ¿Por qué? Porque según la validación de la guía de llenado y la validación que realiza el PAC, debe de tener esta clave, ¿vale? La OP001. Entonces, por eso aquí no debe de moverse, nada más validar que sí esté seleccionado ese concepto. Muy bien. Pues aquí podemos ver, en este caso, los ingresos totales que tiene el trabajador, la base grabada acumulada, la base grabada proyectada. Aquí podemos ver que no hay diferencia, es lo mismo. Y es lo mismo porque estamos ya en el último periodo 24, por eso el sistema no está proyectando absolutamente nada. Caso contrario, que si yo realizara el cálculo anual en el periodo 23 o en la primera semana de diciembre, la base grabada acumulada sería distinta a la base grabada proyectada. La base grabada proyectada sería mayor a la acumulada, ¿sí? Porque faltan periodos por calcular, pero el sistema ya está considerando esos importes. Y bueno, según el artículo 152, ¿cuánto es lo que se le tuvo que haber, cuánto es el impuesto anual, ¿vale? O lo que se le tuvo que haber retenido. El impuesto retenido, aquí me dice el impuesto anual, lo que salió, y el impuesto retenido. Me dice cuánto tiene a cargo, me dice que no tiene nada, me dice que sí tiene a compensar, y a compensar son 204.10. Impuestos a cargo final, no hay nada, igual que las retenciones realizadas. Impuestos a compensar final son 204.10. Y saldo a cargo o a compensar. Entonces aquí vemos que está en menos 204.10. Eso indica que, pues bueno, tenemos, el empleado tiene a favor. Ok, vamos a, por una duda, vamos a leerla como tal. ¿Tendré algún problema para el cálculo anual de este año si el año pasado, 2018, en el sistema no hice el cálculo anual por apertura de empresa, es decir, del periodo 24, pasó al periodo primero sin ningún cálculo o cierre? Ok, si yo inicié en 2018 a trabajar y no realicé cálculo anual en 2018, y ya estoy en 2019, cuando vaya a este punto, me va a mostrar que el ejercicio a realizar el cálculo anual será del 2018 y no 2019. ¿Vale? Pues sí tengo que realizar ese proceso en el sistema del 2018 para que el sistema ya me diga que ya se realizó 2018 y ahora corresponde realizar el proceso del cálculo anual del 2019. Sí, vamos a anotar ahí que acá el ejercicio me estará mostrando 2018. ¿Vale? Bueno, realizamos nuevamente el cálculo y conozcamos los botones, ¿no? Les decíamos que entonces guardar y aplicar, aquí el sistema va a aplicar en los recibos del periodo actual de acuerdo a la información que el cálculo anual me está brindando, ya sea a cargo o a compensar. Y después de ello, pues bueno, también encontramos la opción de imprimir, prácticamente nos van a imprimir la información, la constancia en formato 37, y eso es un formato que prácticamente conocemos, y voy a cerrar este punto. Yo debo de seleccionar a qué empleado se le va a generar la constancia formato 37, que en el orden primero sería una carta aviso. Lugar de expedición, bueno, le decimos que la fecha de expedición
Ok, aquí tenemos entonces aviso de no presentación. También vamos a cerrar y a generar. Aquí es el código postal. Y aquí tenemos el formato. Aviso de no presentación de cálculo anual. Aquí donde, bueno, el empleado me tiene que firmar, me tiene que entregar, y bueno, en este caso se hace responsable el empleado de realizar su declaración y su cálculo, ¿no? Para determinar si tiene a favor o en contra. Una vez que ya nos entregue este punto, le damos constancia formato 37. Aquí sí, el número de identidad, que es el 07. Bueno, CURP del representante legal, si así lo queremos agregar. Y bueno, aquí está el formato, la constancia de retención de sueldos y salario, con los datos necesarios. Es un formato ya bastante conocido y con buenos años atrás. Cerramos este formato. Podemos revisar las tablas de ISR, ¿sí? Que es donde validamos anteriormente, y podemos verificar acumulados. Esto es importante. Si es que yo validé que los ingresos totales no son correctos, bueno, aquí podemos observar que no tenemos ningún detalle ahí con algunos conceptos. Aquí está en limpio, así lo debemos de tener. Asignación de acumulados a concepto, bueno, eso es una parte ya más interna, ¿sí? De configuración de los conceptos de acumulados, pero lo que nos interesa es este punto. Aquí debe de estar en blanco. Es decir, lo que busca en este punto es que no hayan conceptos en donde me diga, ¿sabes qué? Según lo grabado es 100 pesos, según lo exento es 100 pesos, y lo grabado más exento, pues tendrían que ser 200, pero aparecen 150, y aquí me estaría mostrando, por ejemplo, una diferencia, ¿vale? Así. Y aquí me estaría mostrando el concepto que esté mal, ¿vale? Entonces sí es importante revisar ese punto. Y bueno, aquí ya me ahorra el tiempo de estar validando en qué concepto, en qué periodo, lo que puedo validar, en qué periodo y qué concepto está la inconsistencia de la información. Una vez que ya realizamos el cálculo, le damos guardar y aplicar. Me dice, se aplicará el cálculo anual del ejercicio actualizando los conceptos correspondientes a impuestos a compensar o impuestos a retener a los empleados seleccionados con cálculo anual. ¿Desea continuar? Sí. Y bueno, para que el impuesto anual determinado se vea reflejado en la nómina, tenemos que volver a recalcular nuestro periodo en el que estemos trabajando. Le damos finalizar, cerramos la ventana y vamos a revisar un recibo de los empleados que tienen ISR a favor. Bueno, aquí estamos encontrando el concepto 50, reintegro de ISR retenido en exceso. ¿Sí? Esto es lo correcto. Aquí podemos observar que está entre paréntesis. Y cuando tenemos un concepto en el apartado de deducciones con paréntesis, indica que está con signo negativo, que no va a sumar a deducciones, sino
sería lo contrario, va a restar el total de deducciones que nos brinde en este punto, ¿vale? Entonces un ISR a favor de este empleado. Pero ¿qué pasa si yo modifiqué el cálculo del sistema? Pues porque según mi cálculo, o por error, por equivocación, determiné. Vamos a pensar que aquí el ISR antes de subsidio de empleo era 250 y por supuesto el ISR final también era 250. Modificamos, le damos calcular nuevamente el recibo y como se modificó vamos a ejecutar nuevamente el proceso del cálculo anual. Y vamos a decirle detectar y calcular. Y si validamos la información de esta persona, dice que según el artículo 152, el impuesto anual es de 29.337. El impuesto retenido al día de hoy es de 28.699.90. Hay un ISR a cargo de 637.84. Que al final, pues bueno, nos indica que sí, tiene un ISR a cargo. Le damos guardar y aplicar. Le decimos que sí necesitamos recalcular el periodo de la nómina. Y cerramos. Nos vamos entonces a el sobre recibo. Y aquí podemos observar que el concepto ya cambió, ¿sí? Ya no es el concepto de 50, ya no tiene ISR a favor, ahora tiene un ISR a cargo. Y en este punto está utilizando el concepto 102, que es ISR retenido de ejercicio vigente. Oye, necesito validar qué clave del SAT tiene el concepto 102, que dice que es un ISR retenido de ejercicio vigente. Si nosotros necesitamos validar la clave del SAT que tiene asociado ese concepto, podemos revisar desde catálogo, concepto, y nos va a abrir la ventana catálogo de conceptos y nos vamos a la pestaña de deducción que está en la parte inferior. Ordenamos por número y buscamos el concepto 102, que es el que estamos ahorita viendo. Y dice que el concepto 102 es el ISR retenido de ejercicio y la clave agrupadora del SAT es la D002 de ISR. ¿Okay? Muy bien, vamos entonces a cerrar y vamos a recuperar un respaldo. La intención es que también realicemos el cálculo anual en el 2020, ¿no? O simulemos que estamos en el 2020. Permítanme, vamos a recuperar un respaldo. Muy bien, vamos entonces, ya regresamos otra vez en este punto en donde no hemos realizado el cálculo anual en este periodo. Vamos a ejecutar la prenómina, vamos a calcular el periodo 24 y vamos a cerrar el ejercicio 2019 considerando que el cálculo anual lo realizaremos en la primera quincena de 2020. Vamos entonces a autorización de la nómina. Bien, ya terminó el respaldo, creando registros para el siguiente año. Bueno, aquí
ya me manda ciertos reportes que yo tengo que estar considerando, exportación de información al SUA, porque ya terminó el mes, retenciones mensuales, ¿no? Y eso es uno de los puntos que le decía, ¿no? ISFT. Hay reportes que todavía se muestran así, pero pues prácticamente es el ISR. Modificaciones a la base de cotización, bueno, tengo empleados con cotización mixta. Y bueno, vamos entonces a terminar. Ya estamos en la primera quincena del 2020. Y en esta quincena vamos a ejecutar el cálculo anual. Vamos entonces a proceso, cálculo anual. Detectar y calcular. Y observemos que ahora el sistema me está agregando o me está asignando el concepto de 55 y ese recompensar porque ya estamos en el 2020. Cuando lo realizamos en el concepto, cuando realizamos en el 2019, esto era diferente. Y si observamos aquí hay dos conceptos: ISR recompensar o reintegro de ISR en exceso de ejercicio anterior. Vamos entonces a decirle al sistema guardar y aplicar el mismo mensaje que se aplicará, que para que se aplique pues necesito volver a calcular el periodo para poder visualizar la aplicación del cálculo anual en el recibo. Cerramos, abrimos un sobre recibo. Y ahora estamos encontrando el concepto 55 ISR a compensar, que es diferente al del 2019. El del 2019 era el concepto de 50 o 50. Entonces cerramos y bueno, aquí sí no le podemos mover más. ¿Vale? Pero si tuviera un ISR a cargo, pues cambiaría y el concepto sería diferente. Por ahí lo vimos en la presentación y el concepto sería este. ¿Vale? Una vez que ya se cerró el ejercicio, si tuviera ISR a pagar, aparecería el concepto de 33, que significa ISR retenido de ejercicio anterior para el sistema de control y nómina, pero para el SAT sería la clave de 101 ISR retenido de ejercicio anterior. Notemos que las claves del SAT son diferentes si se generan en un ejercicio 2019 a un ejercicio 2020. 2019 y 2020 si es por pagar. Contadores, ¿alguna duda hasta este punto? Prácticamente ese es el proceso para el cálculo anual, las recomendaciones, las consideraciones que debemos de tener y por supuesto qué información debemos de tener preparada para ejecutar este punto, ¿no? Y que no, ya estando en 2020, pues detectemos que no era el acumulado correcto, que era diferente. Ya con estos puntos pues nos vamos a evitar detalles o inconsistencia para 2020. Contadores, dudas o comentarios. De mi parte sería todo. Que tengan una excelente tarde y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.